En la Revolución Francesa, la gente de París y de todas las grandes ciudades de Francia había vivido lo que creyó que nunca tuviera que vivir en la vida, un régimen de terror sin antecedentes. Y un régimen de terror que se fue decantando hasta que todo quedó en manos de un solo hombre, que era el dueño de la vida de todos los franceses, Maximiliano Robespierre. Un hombre de condiciones muy contradictorias y muy raras, de una conducta personal intachable. No se conoció de Robespierre que tuviera un amante ni que se robara un peso, y vivía en condiciones muy austeras en la casa de una persona de familia de clase media si acaso, y Maximiliano Robespierre, por eso lo llamaban el Incorruptible. Pues el Incorruptible era dueño del Comité de Salud Pública y era dueño de los tribunales y mandaba la muerte al que le daba la gana. Él decía que a los enemigos de la revolución, que eran los enemigos de la patria, realmente eran sus enemigos personales. Y estamos hablando de condenar a muerte, pero no eran 2 o 10 o 20, eran centenares y millares de franceses que iban a la guillotina. Los espectáculos en París, el espectáculo que se había montado era esperar las carretas que iban tiradas por bueyes, camino de la plaza, lo que es hoy la Plaza de la Concordia, era entonces la Plaza de la Revolución, con unos infelices que habían sido condenados a muerte. ¿En qué juicios? En ningún juicio. ¿Quién los condenaba a muerte? Maximiliano Robespierre era el que daba la orden, y eran decenas y centenas. Entre estos actos de terror habrá que recordar lo que pasó en las cárceles de París, donde estaban recluidos los nobles y estaba recluida la gente sospechosa de ser enemiga de la revolución. Unos borrachos se plantaron en las puertas de la cárcel y hacían salir uno por uno a los que iban a juzgar en medio de una borrachera, generalmente gente noble, hombres y mujeres, y ahí mismo los condenaban y ahí mismo los ejecutaban, es decir, los asesinaban sin piedad. Eso fue un 2 y un 3 de octubre del año de 1793, los asesinatos de las cárceles de París. ¿Quién dirigió todo aquel horror? ¿Quién lo inspiró? ¿Quién lo ejecutó? El Incorruptible. Un hombre a quien no se le movían los músculos de la cara y que se convirtió en un ídolo de los franceses más extremistas. Estaba más a la izquierda que los jacobinos, más a la izquierda que los cordeleros, y por izquierda se llama ser enemigos de todo lo que pudiera oler a cercanía, no con el rey, que ya había sido ejecutado, sino con los nobles, con la tradición de Francia, con los militares. Él estaba más a la izquierda de todos. Pero desde luego, tanta muerte y tanta persecución le fue creando enemigos mortales a los que se imponía, donde descubría más se demoraba en descubrir un enemigo que mandarlo a la guillotina. Pero es que le quedaron algunos por descubrir, especialmente un tal Tallien, que estaba casado con una bellísima mujer que estaba en una cárcel, Madame de Cabarrus, o Cabarrus en francés, una española bellísima, de las mujeres más bellas que había en Francia, que desde la cárcel le decía a Tallien que él era un cobarde y que ella estaba en una cárcel padeciendo todos los horrores y que él estaba en la libertad y que él estaba cerca al poder y que no hacía nada. Y de un tal Fouché, que era el hombre perfecto para mover los hilos de una conspiración sin que nadie se notara. Y Fouché se movía hábilmente y sabía que estaría condenado a muerte donde se demorara. Pues los amigos de Fouché y los amigos de Tallien le hicieron el juicio a Robespierre, lo citaron a que compareciera al juicio. Él llegó lleno de arrogancia, con la seguridad de que nadie se atrevería a tocarlo. En las afueras estaban miles de franceses que lo respaldaban. Cuando aparecieron unos hombres, y especialmente uno pues de un apellido difícil en español, que es el señor Merdat, llegó con unas pistolas cargadas, se presentó ante Robespierre diciendo que venía a traerle un mensaje urgente de la Comuna de París, que era el centro de toda la fuerza que tenía Robespierre, y cuando estaba junto a él,
y con los gendarmes que lo protegían sacó una pistola, se la descargó a Robespierre. Él dijo que le iba a pegar en el pecho, pero le pegó en la mandíbula que se la destrozó. Robespierre cayó sangrante e inmediatamente se desató la contrarrevolución. Y los amigos de Robespierre salieron huyendo y se reunieron alrededor de la alcaldía de París y alrededor de los Inválidos y alrededor de las Tullerías, multitudes de gente que clamaban en contra de Robespierre y del grande amigo de Robespierre y del grande orador de los momentos críticos de la Revolución Francesa, que era un joven muy apuesto que se llamaba Saint-Just, absolutamente convencido de lo que estaba haciendo, y de un hombre inválido que era un hombre feroz, que era Couthon. Pues vino la reacción contra Saint-Just, a Saint-Just lo pusieron preso, a Couthon lo maltrataron, estaban proponiendo que lo tiraron al Sena cuando alcanzó a decir: señores, todavía estoy vivo, para que no lo tiraran a las aguas del río Sena. Las cosas en París cambiaron y vino contra Robespierre todo el odio acumulado, todo el desprecio para un tirano. Y la gente exigía que fuera condenado a muerte y Robespierre fue condenado a muerte. Y tuvo que recorrer el camino del suplicio, con Saint-Just, que tuvo una actitud muy digna hasta el final, con Couthon también, a quien sacaron de su silla de ruedas para tirarlo a la guillotina, y finalmente le tocó el turno a Robespierre. El verdugo le arrancó de un solo manotazo la venda que le habían puesto para cubrirle la herida que tenía en la mandíbula. Dio un grito de dolor y fue finalmente puesto en la guillotina y muerto Maximiliano Robespierre en el año de 1794, en un día como hoy. Maximiliano Robespierre. En ese momento se acabó la época del terror. Nadie tenía ni energía ni ganas de seguir con esa ordalía feroz, de seguir con ese ritmo de ejecuciones y de espectáculos sangrientos que estaba viviendo. El pueblo de Francia estaba ahito de violencia y no quería más violencia. Era, para irnos al nuevo calendario francés, al calendario revolucionario, el Thermidor. En la revolución de Thermidor murió Maximiliano Robespierre, víctima de lo que él más practicó, la muerte en la guillotina, después de recorrer el camino del suplicio en un carro tirado por bueyes. Maximiliano Robespierre murió en un día como hoy y se le abrían los pasos, no al gobierno de la Asamblea, no a los gobiernos de la Convención, no a los gobiernos de las mayorías recalcitrantes de la izquierda que se imponían sobre una derecha que ya había desaparecido con los girondinos, los habían guillotinado a todos, y quedaba lo que se llamaba la plaine, la parte plana, que era movida como una hoja al viento por las furias de los izquierdistas, los jacobinos y los cordeleros. Ahí terminó y ahí se impuso el directorio, con el mago del directorio, que sería el señor Barras, que tendría un gobierno muy difícil, muy complicado, hasta que todo terminaría cuando haría irrupción en la historia de Francia y en la historia del mundo un joven corso llamado Napoleón Bonaparte, y ahí terminaría la revolución y estaríamos entrando a la época del consulado y del imperio, nada menos que eso. En un día como hoy subió a la guillotina Maximiliano Robespierre, el hombre del terror, el incorruptible, el hombre de la Revolución Francesa, el hombre a quien nunca se le contrajo un músculo cuando tenía que mandar a la guillotina a decenas, a centenas, a miles de franceses.